El infierno es un estado. Es un estado del corazón, del alma, de una postura frente a la vida, a los valores, a la familia, a todo, ¿no? Hey, hola, ¿qué tal? En estos momentos vamos a ver un video muy interesante. Tocaremos el tema sobre el infierno, que también es uno de los temas más polémicos que existen en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Sin embargo, como le he mencionado, vamos a estudiar la palabra de Dios y ver este video que el Papa Francisco para esa cadena expresó su opinión sobre lo que es el infierno. Vamos a decir que la postura a nivel de un lenguaje, de una cultura, de decir, por ejemplo, estoy actualmente pasando por un infierno, vamos a decir que esa frase es válida porque al final es parte del lenguaje. Sin embargo, en este video vamos a tratar todo lo relacionado al infierno, pero investigando, analizando todo sobre lo que indica la palabra de Dios, que es lo más importante. Recordar que este no es un video para transmitir odio, tampoco soy el que más sabe de la Biblia. Hay muchas personas por ahí que saben mucho más y ni pretendo ser el mejor. Sin embargo, entiendo que cada persona debe estudiar y aprender de la palabra de Dios. En el caso del Papa Francisco hay muchos temas que él toca que realmente entiendo que son interesantes. Voy incluso con opiniones que él ofrece y sí lo apoyo en muchas cosas. Por ejemplo, él habla de ideología de género, habla de su punto de vista de muchos temas a nivel global. Sin embargo, en este caso nos enfocaremos en tratar solo todo lo referente a lo que indica la palabra de Dios, y es como una forma de todos aprender, incluyéndome. Así que si tú tienes algún conocimiento teológico o básico o cualquiera que sea, incluyendo una inquietud, la puedes hacer aquí en los comentarios. ¿Qué le pasa a las personas que van al infierno y luego a las que van al paraíso? Bueno, el infierno no es un lugar. Claro, si uno va a la Sistina y ve el juicio final y las caras de los que van al infierno, se asusta. Si uno lee Dante, se asusta. Pero son representaciones mediáticas. El infierno es un estado. Hay gente que vive en un infierno continuamente, ¿no? Y esto lo digo no por la gente que sufre, porque sufre, sino por aquellos que se hacen un mundo de autorreferencialidad malo, enfermizo, y terminan viviendo en un infierno. El infierno es un estado. Es un estado del corazón, del alma, de una postura frente a la vida, a los valores, a la familia, a todo, ¿no? Hay gente que vive en un infierno porque se lo busca. Hay otros no, que son sufridos, ¿no? Como han escuchado al Papa, él hace referencia a que el infierno es ese sufrimiento que tienen las personas según su vida, según lo que le va sucediendo en el transcurso de su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, vamos a ver en cuanto a la Biblia y también recordar las traducciones para ser más específico de todo el significado desde griego, desde hebreo, y así podemos ser más precisos sobre lo que los autores originales quisieron transmitir por medio del Espíritu Santo. El infierno, escudriñando a profundidades. Cuando alguien muere, muchos dicen que esa persona está con Dios en el cielo, mientras que otros indican que el difunto fue llevado al infierno por mala persona. Sin embargo, el infierno está relacionado a la segunda muerte. Bíblicamente, el infierno es el lugar y estado de castigo y destrucción con fuego eterno en la segunda muerte para los que rechazan a Dios y la salvación en Jesucristo. No porque lo diga yo, sino porque lo demostraremos con la palabra de Dios. Pero antes vamos a ver otro significado que posee la palabra infierno, y seguido vamos a estudiar a profundidad el tema de la segunda muerte. Probablemente te estés preguntando si vas a morir más de una vez, pues quédate para que conozcas
la respuesta. Algunas versiones de la Biblia con frecuencia usan la palabra infierno para traducir la palabra hebrea Seol y la palabra griega Hades. Estos términos generalmente se refieren a la tumba donde los muertos, tanto justos como malos, esperan en un estado de inconsciencia la resurrección, porque el concepto actual de infierno difiere en gran manera de lo que estos términos hebreos y griegos implican. Una cantidad de versiones modernas evitan la palabra infierno, simplemente transliterando la palabra hebrea como Seol y la griega como Hades. En contraste, la palabra griega Gehenna, que algunas versiones del Nuevo Testamento también traducen como la palabra infierno, no siempre tienen el mismo significado, y al no hacer esta distinción con frecuencia crea una gran confusión. Gehenna se deriva del hebreo Heinom, Valle de Hinnom, una quebrada en el lado sur de Jerusalén. Aquí Israel había perpetrado el rito pagano de quemar niños a Moloch. Eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas capítulo 28 versículo 3. También lo podemos ver en el capítulo 33 versículos del 1 al 6. Y en Segunda de Reyes 23:10. Jeremías predijo que por causa de este pecado, el Señor haría de ese lugar el Valle de la Matanza, donde los cuerpos de los israelitas serían enterrados hasta que no hubiera lugar para ellos. Los cuerpos restantes serían comida de las aves del cielo. Lo pueden ubicar en Jeremías 7:32 y 33. La profecía de Jeremías sin duda condujo a Israel a considerar Hinnom como un lugar de juicio para los malos, un lugar de aborrecimiento, castigo, vergüenza. Más tarde la tradición rabínica lo designaba como un lugar para quemar animales muertos y basura. Jesús usó los fuegos de Hinnom como representación del fuego del infierno. En Mateo 5:22 del 18 capítulo 18, 9, podrá encontrar también eso con más detalle. De modo que los fuegos de Hinnom simbolizaban el fuego consumidor del último juicio. Él declaró que era una experiencia que iba más allá de la muerte y que el infierno destruiría tanto el cuerpo como el alma. Pueden verlo en Mateo 10:28. ¿Cuál es la naturaleza del fuego del infierno? ¿Arderán para siempre los malvados en el infierno? Ahora vamos a ver el destino de los malos según la Biblia. Según las Escrituras, Dios promete vida eterna a los justos. La paga del pecado es muerte, no una vida eterna en el infierno, y eso lo podemos ver en Romanos 6:23. Que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo anterior podemos también ver que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como podemos ver, la diferencia entre Dios y Satanás es que Dios es vida eterna y Satanás es muerte. Y de por sí, la muerte sí es una muerte eterna, excepto en la primera muerte para los perdidos, porque tendrán una segunda muerte, ya que ellos también serán resucitados. Esperemos que usted no sea una de esas personas, sino que esté en el camino estrecho caminando con Jesús. Volviendo el destino de los malos, las Escrituras enseñan que los malos serán destruidos. Eso lo pueden ver en Salmos 37, 9 y 34. Que perecerán y no vivirán en un estado de conciencia para siempre, sino serán quemados. Eso lo pueden ver en Malaquías 4:1, Mateo 13:30, Segunda de Pedro 3:10. Dice que serán destruidos. En Salmos 145:20, en Salmos 104:35 dice que serán consumidos. Donde quiera que la Biblia habla sobre la paga del pecado, es
de que vamos a desaparecer de la faz de la tierra y volveremos a lo que es el polvo de donde salimos. Y más si fuimos quedados sellados con Satanás, esperemos que no, pero los que queden sellados con Satanás, como ya le mencioné, serán resucitados también, pero tendrán una segunda muerte. Ahora vamos a ver todo lo relacionado al castigo eterno. Hablando del castigo de los malos, el Nuevo Testamento usa los términos para siempre y eterno. Estos términos son traducciones de la palabra griega aionios y se aplican tanto a Dios como a los hombres. Para evitar malentendidos, debemos recordar que aionios es un término relativo. Su significado es determinado por el objeto que lo modifica. De modo que cuando la Escritura usa aionios para siempre o etnos, refiriéndose a Dios, quiere decir que Él posee existencia infinita porque Dios es inmortal. Pero cuando se usa esta palabra para referirse a seres humanos mortales o cosas perecederas, significa mientras la persona viva o exista. En Judas 7, por ejemplo, dice que Sodoma y Gomorra sufrieron la venganza del fuego eterno. Sin embargo, esas ciudades ya no están ardiendo en el día de hoy. Pedro dijo que el fuego convirtió esas ciudades en cenizas, condenándolas a la destrucción total. En 2 de Pedro 2:6 lo pueden buscar. El fuego eterno ardió hasta que no había nada más que quemar y luego se apagó. De hecho, lo pueden ver en Jeremías 17:27 y en 2 de Crónicas 36:19. De igual forma, cuando Cristo asigna a los malos el fuego eterno en Mateo 25:41, ese fuego que destruirá a los malos será fuego que nunca se apagará. Eso lo podemos ver en Mateo 3:12. Se apagará solo cuando ya no quede nada por quemarse. Cuando Cristo habló del castigo eterno en Mateo 25:46, no quiso decir castigo sin fin. Quiso decir que así como la vida eterna, que los justos triunfarán, continuarán a través de los siglos sin fin de la eternidad. El castigo que los malos sufrirán también será eterno, no de duración perpetua de sufrimiento consciente, sino el castigo que es el completo final. El fin de los que así sufren es la segunda muerte. Esta muerte será eterna, de la cual no habrá ni podrá haber resurrección. Cuando la Biblia habla de redención eterna en Hebreos 9:2 y del juicio eterno en Hebreos 6:2, se refiere a los resultados eternos de la redención en el juicio, no un proceso sin fin de redención y juicio. De la misma manera, cuando habla del castigo eterno o perpetuo, está hablando de los resultados y no del proceso de ese castigo. La muerte que sufrirán los malos será final y eterna. Ahora vamos a ver una parte muy importante que muchas personas tienen en confusión. Atormentados por los siglos de los siglos, dicen. El uso que hacen las escrituras de la expresión por los siglos de los siglos en Apocalipsis 14:2, Apocalipsis 19:3 y 20:10 ha contribuido a la conclusión de que el proceso de castigo de Satanás y los malos durará toda la eternidad. Pero así como para siempre, el objeto que lo modifica determina su significado. Cuando está asociado con Dios, su significado es absoluto porque Dios es inmortal. Cuando está asociado con seres humanos, seres mortales, su significado es limitado. La descripción que hacen las escrituras de la forma como Dios castigaría a Edom presenta un buen ejemplo de este uso. Isaías dice que Dios convertiría ese lugar en brea ardiente, que no se apagará de noche ni de día y que perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Eso lo pueden ver en Isaías 34:9 y 10. Edom fue destruida, pero ya no está ardiendo actualmente. El para siempre duró hasta que la destrucción fue completada. A través de las escrituras es claro que para siempre tiene sus límites. En el Antiguo Testamento dice que un esclavo podía servir a su maestro para siempre. En Éxodo 21:6 lo pueden corroborar. Que el niño Samuel debía habitar
en el tabernáculo para siempre. 1 Samuel 1:22. Y Jonás pensó que permanecería en el vientre del pez para siempre, en Jonás 2:6. El Nuevo Testamento usa este término en una forma similar. Pablo, por ejemplo, trajo a Filemón a recibir a Onésimo para siempre. En todos estos ejemplos, para siempre significa mientras la persona viva. En Salmos 92:7 dice que los malos serán destruidos para siempre. Cuando los malos, Satanás, los ángeles malos y la gente impenitente serán destruidos con fuego, tanto la raíz como las ramas. No habrá más uso de la muerte o el Hades. A estos también lo destruirá Dios eternamente, y eso lo pueden ver en Apocalipsis 20:14. De modo que la Biblia hace bien claro que el castigo, no el acto de castigar, es eterno, es la segunda muerte. De este castigo no hay más resurrección, sus efectos son eternos. El arzobispo Guillermo Temple tenía razón en afirmar: una cosa podemos decir con confianza, el tormento eterno debe ser descartado. Si los hombres no hubieran tomado la noción griega no bíblica de la indestructibilidad natural del alma del individuo y luego leído el Nuevo Testamento con ese concepto ya en sus mentes, habrían extraído de él una nueva creencia, no en el tormento eterno, sino en la aniquilación. Es al fuego que se lo llama aeoniam, que significa eterno, no a la vida que se lanza a él. Al ejecutarse el castigo exigido por la ley de Dios, las demandas de la justicia son satisfechas. Ahora, el cielo y la tierra proclaman la justicia del Señor. En el cielo, aquí en la tierra y en todo el universo hay muchos ojos mirando la justicia de Dios. Por eso Dios hoy nos da una nueva oportunidad. Estamos a tiempo. Recuerda, el pecado debe ser erradicado de raíz. Qué bueno que serás parte de lo que caminarán en el camino estrecho junto a Jesús.